mientras paseaba por el centro comercial con mi mejor amiga, mis ojos se congelaron al ver a mi novio de 6 años. Allí, entre la multitud, lo reconocí con el brazo alrededor de otra chica, riendo felizmente. Cuando me notó, no se apartó en pánico ni mostró ni un atisbo de culpa, simplemente me saludó con la mano, como si nada importara. Al regresar a nuestro hogar compartido, lo encontré sentado en el sofá, fumando. Su rostro reflejaba un agotamiento inconfundible, pero seguía siendo tan gentil como siempre. Con una voz melancólica, dijo: «Bebé, si tuviera que depender solo de mi propio esfuerzo, ¿quién sabe cuánto tiempo me tomaría hacerme un lugar en esta ciudad?». Asentí en silencio, tragándome las palabras que había planeado soltar acerca de mi familia. Luego, me di la vuelta y me fui a casa, resignada a aceptar el matrimonio arreglado. «Bebé, ¿de verdad convenciste a tu familia de que te dejaran casarte libremente?». «Qué envidia», comentó, mientras Elsie, mi amiga, se aferraba a mi brazo, señalando casualmente un bolso caro en el mostrador de exhibición. Sus ojos brillaban con complicidad y anhelo. Bajé la mirada y luego la levanté con una sonrisa radiante. Sí. Logré ganar el derecho a elegir mi propio matrimonio. Pero también perdí mi influencia sobre los negocios de mi familia. A partir de ahora, solo recibiré dividendos de mis acciones. Miré a Elsie y puse un brazo sobre sus hombros, hablando con pereza. Ahora puedo vivir una vida de lujo y descanso. Pero mi voz se cortó abruptamente. A través del vidrio impecable de la tienda de lujo, vi a la boutique frente a nosotras. Allí, Carlos, el hombre al que había amado durante 6 años, estaba con otra mujer, riendo con una felicidad desbordante. La intimidad entre ellos dejaba claro que aquello no era algo nuevo. La otra mujer se inclinaba para admirar una joya, mientras Carlos, inmóvil, observaba a su alrededor con indiferencia. Y entonces, sus ojos se encontraron con los míos. Pensé que entraría en pánico, que se pondría nervioso, pero él simplemente me saludó con la mano, como si yo fuera una simple conocida. Elsie, igualmente sorprendida, guardó silencio. «Deberíamos ir allí», dijo Elsie. Dudé. «Elsie, él todavía no sabe la verdad sobre mí», confesé en un susurro. Cuando conocí a Carlos, aún estábamos en la universidad. Siguiendo las instrucciones de mi familia, dejé atrás la vida privilegiada a la que estaba acostumbrada para experimentar unos años de libertad ordinaria. Personas como nosotros rara vez tenemos control sobre nuestro propio destino. Carlos fue la única decisión impulsiva que tomé, sabiendo que estaba destinada a terminar mal. Apreté con fuerza la mano temblorosa de Elsie y murmuré: «Olvídalo. Lo manejaré yo sola». Siempre había sido reservada con mis emociones, y aunque mantenía la compostura exterior, por dentro el dolor me asfixiaba. Me despedí de Elsie. Como la primera vez que abandoné mi hogar, monté mi bicicleta de regreso al apartamento que Carlos y yo habíamos alquilado juntos. Era finales de otoño, y hasta caminar hacía temblar de frío. Cuando estacioné mi bicicleta, el cielo ya se había oscurecido. Vestida con un abrigo oscuro, me fundí con el entorno tenuemente iluminado. Desde allí, pude ver claramente a Carlos saliendo de un Ferrari rosa. Allí estaba, sonriendo dulcemente mientras hablaba y persuadía a la mujer en el auto para que saliera y le diera un beso apasionado. Se entregaban por completo el uno al otro. Si yo no fuera su novia legítima, quizá habría aplaudido su historia de amor, tan perfecta y patética al mismo tiempo. No sé cuánto tiempo me quedé allí, mirando sin realmente observar, hasta que el Ferrari arrancó y sus llantas salpicaron agua del borde de la calle, empapándome. El frío helado me sacudió, despertándome bruscamente. Empapada y desanimada, me arrastré escaleras arriba. Cuando abrí la puerta, la calidez habitual en la voz de Carlos había desaparecido, y solo reinaba un silencio opresivo, tan profundo que parecía que la oscuridad de la noche preveía algo aún más aterrador. ¿Ya volviste?, preguntó una voz distante. La única luz en la sala provenía de una pequeña lámpara. Su resplandor tenue revelaba el rostro de Carlos, marcado por un cansancio que no podía ocultar. Con un cigarro entre sus dedos que aún brillaba en la penumbra y un montón de colillas apagadas a sus pies, Carlos parecía casi irreconocible. «No fumes tanto», dije, tratando de romper el silencio. «Está bien», respondió suavemente. Me quedé en la entrada, sin avanzar. «¿La amas?». Esa fue la única pregunta que resonó en mi mente, la interrogante sobre nuestro destino. Porque apenas la noche anterior, habíamos estado entrelazados, perdidos en la pasión.
Nada en aquellos momentos sugería la indiferencia actual de Carlos. Él soltó una risa baja, cuya voz sonaba descuidada, pero también cargada de peso. ¿Amor? Señaló hacia la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban con intensidad deslumbrante. Te amo, Gloria. Pero eso no me ayudará a sobrevivir en esta ciudad. Tu belleza, tu personalidad, nada de eso importa frente a la riqueza y el poder. Pero ella sí puede ayudarme. Su voz se volvió más baja, y por un segundo, sus ojos se oscurecieron antes de recuperar una expresión casi gentil. Si dependiera solo de mí, ¿quién sabe cuánto tardaría en hacerme un lugar aquí? El puño que había apretado detrás de mi espalda se relajó repentinamente, mientras una profunda, indescriptible decepción se instalaba en mi pecho. Creí que quizás simplemente se había desenamorado, que tal vez podría comprender que tenía ella que yo no. Pero la verdad era sencilla y dolorosa, ella podía ofrecerle riqueza y estatus en esta ciudad. La confesión que había planeado para esta noche se desvaneció en el aire. El amor puro que alguna vez me prometió se había tornado en una cruel broma. Quizás fue mi silencio, o tal vez Carlos realmente ya no deseaba que me aferrara a él. Con una frialdad que me heló, se quitó su reloj Patek Philippe y lo colocó sobre la mesa de café. Luego, sacó del bolsillo el reloj que yo le había regalado y los puso lado a lado. Ella me dio un Patek Philippe sin dudarlo. ¿Y el tuyo? Su voz se tornó burlona. ¿Dónde lo compraste? ¿En una tienda barata? Un dolor punzante atravesó mi pecho, dejándome sin aliento. Me acerqué rápidamente a la mesa de café y arrebaté el reloj personalizado que había pasado incontables esfuerzos en conseguir. Sin decir una sola palabra más, sin mirarlo de nuevo. Podía escuchar el desprecio en su voz. Este hombre ya estaba podrido hasta la médula. Tira todo lo demás que me pertenezca, dije. Luego, salí hacia la oscuridad. El complejo de apartamentos que habíamos alquilado no era nuevo, pero tampoco viejo. Eché un último vistazo al lugar que una vez llamé hogar. Dejé escapar una leve risa. Entonces saqué mi teléfono. Perdí, Claudio. Ven a buscarme. Al otro lado de la línea, se escuchó un suspiro. El amor solo es puro cuando las necesidades materiales están completamente satisfechas. Mamá, papá y yo nunca intentamos hacerte daño. Pateé una piedra suelta en el suelo, sin estar de acuerdo, pero tampoco negándolo. Tal vez Claudio tenía razón. Pero la riqueza también había contaminado el amor de Carlos. No me amaba lo suficiente. Ni a ella tampoco. Pero ahora, eso ya no tenía nada que ver conmigo. Claudio llegó rápidamente. Esta vez, no condujo su habitual Cayenne, sino una elegante camioneta de lujo negra. No tuve tiempo de preguntarme por qué, el aire frío de la noche me instó a subir al auto de inmediato. Me entregaron un pañuelo. Me limpié la única lágrima que se había escapado de mi ojo, sin mirar atrás. Acepto el matrimonio arreglado. Me casaré con Durango. Una risa profunda se escuchó desde el asiento trasero. Señorita Gloria, entonces mañana podemos registrarnos como pareja legal. Un escalofrío recorrió mi espalda. Giré la cabeza lentamente. Y me encontré con un rostro familiar, pero al mismo tiempo desconocido. El chico que una vez conocí había dejado atrás todos los rastros de su torpeza juvenil. En su lugar, había un hombre, irradiando autoridad y nobleza. Muy diferente al niño que antes luchaba por hablar mandarín estándar. Forcé una sonrisa rígida y, como una tonta, añadí un gesto con la mano. Hablas mucho mejor inglés que cuando eras más joven. Entonces, cerré la boca. Quise darme una bofetada. En aquel entonces, cuando Durango vivía en la ciudad, su acento de Becity lo convirtió en blanco de burlas entre la élite social. Incluso ahora, a pesar de su abrumador éxito, temía que su pasado aún lo irritara. Me mordí el labio con frustración, quedándome en silencio. Pero Durango solo se rió, su profunda voz llena de diversión. Bueno, nunca seré tan fluido como tú. Después de todo, no soy de la ciudad. Quizás algún día, pueda enseñarte un poco del dialecto de Becity a cambio. Con solo unas pocas palabras, había disipado sin esfuerzo mi comentario incómodo. ¿El futuro? Levanté la vista hacia el espejo retrovisor y encontré la mirada de Durango. Sus ojos afilados y estrechos estaban llenos de intensidad y una sensación de posesión, firme, sin dejar espacio para la negativa. De repente,
recordé algo que mi hermano, Claudio, una vez dijo: el amor solo es puro cuando las necesidades materiales están completamente satisfechas. En ese momento, mientras me encontraba con la mirada de Durango, una fuerte curiosidad surgió dentro de mí. ¿Cuán puro sería su amor? Quería saberlo. Quería ponerlo a prueba. Así que, bajo su mirada inquebrantable, asentí y respondí suavemente: de acuerdo. Claudio probablemente no podrá venir a buscarte hoy. Por primera vez, vi una sonrisa genuina en los ojos de Durango. Incliné la cabeza. ¿Por qué? Durango arqueó una ceja y señaló hacia el cielo. Tu cuñada se fue al extranjero. Asentí con comprensión. Claudio solía ser un playboy notorio, reacio a sentar cabeza. Nadie esperaba que lo obligaran a casarse y terminara enamorándose después. Pero mi cuñada, ella realmente era otra historia. Cada año, escapaba 3 o 4 veces, y Claudio la perseguía sin falta. Con nuestros padres viviendo en otra ciudad, lo único que quedaba en la ciudad era una casa vacía. No quería regresar allí. Girando ligeramente mi cuerpo, miré a Durango, quien estaba sentado en el asiento trasero, y puse una expresión lastimera. Ahora estoy sin hogar. ¿Qué voy a hacer? Durango ajustó sus gafas, me miró y habló con un tono pausado. No dejaré que te quedes sin hogar. Pero señorita Gloria, necesito que vayas a casa y busques tu identificación. ¿Podemos registrar nuestro matrimonio mañana? Me quedé congelada, pensando que estaba bromeando antes. Pero ahora, había un peso en sus palabras que me hizo tomarlas en serio. Mi vacilación hizo que bajara la voz y repitiera la pregunta, esta vez con un rastro de impaciencia. Saliendo de mis pensamientos, rápidamente le di la dirección de mi casa al conductor. La expresión de Durango finalmente se relajó. Cuando llegamos a la residencia familiar, de repente dudé. Me quedé en el auto, retorciendo el dobladillo de mi ropa, reacia a bajar. A través del espejo retrovisor, volví a encontrarme con la mirada de Durango, y la razón lentamente regresó a mí. Antes de subir a tu auto, acabo de romper con alguien, señor Durango. Yo. Sus ojos, en la oscuridad, llevaban un destello peligroso, como un depredador acechando a su presa. Dudé por un momento, luego reuní el valor para continuar. No tenía pensado entrar en otra relación tan pronto. La mirada de Durango titiló, y una sonrisa apareció en la comisura de sus labios. No podía leer completamente sus pensamientos, pero su voz me llegó con claridad. Esto es solo un matrimonio de negocios, señorita Gloria. Hablar de amor sería ridículo. Entendí el mensaje implícito detrás de sus palabras. Una sensación de alivio me invadió, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de insatisfacción se coló en mi pecho. ¿Insatisfecha por qué? No lo sabía. Aún así, salí del auto, con mi expresión tan serena como siempre. Solo la fuerza con la que cerré la puerta del coche traicionó las emociones que aún no podía nombrar. Asegurando mis pasos, desbloqueé la puerta principal y entré. Juanita, nuestra ama de llaves, abrió la puerta en pijama. Parecía sorprendida al verme, como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Era evidente que no se atrevía a hablar, probablemente porque en los últimos días había estado peleando con mi familia sobre mi intención de casarme con Carlos. La peor pelea ocurrió justo esa mañana. Por primera vez en mi vida, rompí un vaso en la casa y renuncié voluntariamente a la mitad de mi herencia. Claudio estaba tan furioso que apenas podía mantenerse en pie. Antes de echarme, escupió, no me importa más lo que hagas. Poco después, me encontré con Carlos en el centro comercial. Ahora, mi desastroso día estaba cerrando el círculo. Presionando los dedos contra mis sienes, suspiré. Ni una sola cosa había salido bien hoy. Pero no había olvidado por qué había regresado. Bajando la voz, pregunté, ¿sabes dónde está mi identificación? Los ojos de Juanita se abrieron de par en par, sorprendida. Su expresión se volvió cautelosa. ¿En serio has vuelto a casa a escondidas en medio de la noche solo para buscar tu identificación por ese hombre? ¿Quieres llevar a tus padres a la tumba? No sé dónde está. Y aunque lo supiera, no te la daría. Me quedé mirando a Juanita, momentáneamente aturdida por la feroz determinación con la que protegía el registro familiar. ¿De dónde sacó la idea de que estaba aquí para robarlo? Abrí la boca. Juanita, no estoy, te vi crecer.
¿Realmente vale la pena romperle el corazón a tu familia por un hombre? La voz de Juanita se suavizó en un tono suplicante, pero cada vez que intentaba explicarme, me interrumpía. Siempre había sido paciente con los mayores que me criaron. Así que me quedé allí con la cabeza gacha, soportando media hora de regaños. Me pregunté si Durango todavía me estaba esperando. Suspirando, finalmente decidí interrumpirla. Justo cuando estaba a punto de hablar, una mano cálida se posó en mi hombro. Una voz familiar y agradable le siguió. ¿Cuánto tiempo sin verte, Juanita? ¿Cómo has estado? Juanita, ya mayor, entrecerró los ojos antes de alcanzar sus gafas de lectura, limpiarlas y ponérselas. Estudió a Durango detenidamente. ¿Durango? Soy yo, señorita Juanita. Juanita esbozó una sonrisa y comentó, tu inglés ha mejorado mucho. No pude evitar soltar una risa y luego le lancé miradas suplicantes, rogándole en silencio que dejara el tema. Claramente, no entendió el mensaje. Pero luego, su mirada pasó a la mano que Durango todavía tenía sobre mi hombro. ¿También tú? Durango, aún interpretando el papel de un joven bien educado, respondió obedientemente. Gloria y yo volvimos a buscar su identificación. Registraremos nuestro matrimonio mañana. Juanita se volvió hacia mí. ¿De verdad? Suspiré, sintiéndome un poco impotente, pero asentí. De verdad. Toda la familia me había estado presionando para que me casara con Durango. Juanita no era la excepción. Ahora que lo había confirmado, inmediatamente corrió al estudio. Poco después, regresó y le entregó mi identificación a Durango. Luego, me lanzó una mirada de advertencia. No te atrevas a quitársela. Durango, conteniendo la risa, aceptó la identificación con gran seriedad. No se preocupe, no dejaré que la tenga. Me la llevaré conmigo esta noche, y registraremos nuestro matrimonio a primera hora de la mañana. Bien. Bajo la atenta mirada de Juanita, nos dimos la vuelta y nos fuimos. De vuelta en el auto, el silencio llenó el espacio entre nosotros. Ninguno de los dos habló. No hasta que el conductor se detuvo en el estacionamiento subterráneo de un exclusivo complejo de apartamentos en el centro de la ciudad. Durango se giró hacia mí, sus ojos oscuros brillando con una intensidad inusual. No tengo intención de tener un matrimonio solo en papel, señorita Gloria. Ahora que estábamos solos en el ascensor, lo enfrenté directamente. Me tomó por sorpresa, pero supuse que era mejor aclarar todo ahora que íbamos a casarnos. Asentí y le sostuve la mirada. Está bien. Pero no toleraré que mi esposo tenga otras mujeres. Durango arqueó una ceja. Continué, en nuestros círculos, eso no es precisamente inusual, ¿verdad? En nuestros círculos, eso no es precisamente inusual, ¿verdad? Los matrimonios arreglados, los herederos nacidos por obligación y los amantes mantenidos en secreto. Todo formaba parte del juego, siempre y cuando las cosas no se salieran de control. Durango controlaba un imperio empresarial, sosteniendo en sus manos la línea económica de B-City. Su nombre resonaba en cada evento de la alta sociedad del país. Un hombre como él, nunca carecería de admiradoras. Durango me observó mientras fruncía el ceño. Hablo en serio. Está bien. Firmaremos un contrato. Por supuesto, no incluirá los bienes previos al matrimonio. Di un paso más cerca de él. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, Durango? Mi riqueza, mi todo, estoy dispuesta a compartirlo contigo. En ese momento, Durango era completamente cautivador. Sus ojos oscuros parecían estar absorbiéndome, como si nada pudiera escapar de su profundidad. Si nos casaríamos mañana, entonces. Cruzar la línea esta noche no haría ninguna diferencia. Me puse de puntillas y seguí mi impulso, presionando un beso en su mandíbula. Pero Durango era demasiado alto. Solo alcancé a rozar su piel. Unos brazos firmes se cerraron alrededor de mi cintura, levantándome sin esfuerzo. Y en un instante, perdí el derecho a respirar libremente. Su beso fue exigente, dominante, incluso con un toque de agresión. Pude sentir el leve escozor de un pequeño corte en mis labios. Justo cuando estaba al borde de la asfixia, lo empujé. Ambos jadeamos por aire. Todavía estaba en sus brazos, nuestras frentes pegadas. En ese momento, la puerta del ascensor se abrió lentamente. Su voz, ronca y cargada de un atractivo intoxicante,
susurró, hemos llegado a casa. ¿Quieres entrar? Pensé que era mi imaginación, pero su mirada llevaba una inesperada reverencia. Como si yo fuera una deidad, capaz de juzgar sus pecados. Apreté mis brazos alrededor de su cuello. Entremos. ¿No te arrepentirás? Yo era más impaciente que él. En lugar de responder, lo jalé fuera del ascensor sin ningún esfuerzo. Parada frente a su puerta, solté una risa suave. No lo haré. Por supuesto, aún tienes hasta el amanecer para cambiar de opinión. Su respuesta fue el suave sonido de la cerradura de huellas dactilares desbloqueándose. La habitación tenuemente iluminada nos envolvió. Volví a ser levantada, esta vez presionada contra la pared. Durango me besó con una intensidad febril. Esa noche, Durango y yo no cruzamos la última línea. Pero salvo ese paso final, hicimos todo lo demás imaginable. Para cuando terminamos, ya era entrada la madrugada. Mi ropa ya no era ponible. Me quedé junto a la ventana de pared completa, vistiendo solo la camisa de Durango, observando el complejo de apartamentos en la distancia. El mismo lugar donde Carlos y yo habíamos vivido juntos. Durango se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura. Me levantó fácilmente y nos acomodó en el sofá del balcón. ¿Qué miras? Su cálido aliento rozó mi cuello, haciéndome retorcerme en sus brazos. Lo miré, dudando. ¿Debería decirle la verdad? Presioné mis labios y finalmente levanté una mano, señalando el complejo. Viví allí casi 2 años. Tomé una respiración profunda y continué. Con mi exnovio. Rompimos hoy. Y ahora estoy aquí, en tus brazos. ¿Crees que yo? Antes de que pudiera terminar la frase, sus labios chocaron contra los míos en una tormenta de besos, silenciándome. No tuve más opción que soportar la posesividad que pertenecía solo a Durango. Solo cuando ya no podía más, se apartó. Calmadamente, extendió su muñeca y me mostró su reloj. Arañaste mi reloj, pero aún marca la hora. Son las 3 de la mañana. Tienes 4 horas y media para descansar. A las 7:30, nos casamos. Mañana comienza tu nueva vida. Te permitiré estar triste solo por esta noche. Pasé los dedos por el arañazo de su reloj. Era un reloj de $1 millón, dañado cuando me levantó en la puerta, y a él ni siquiera le importó. Solo un Patek Philippe. Mientras tanto, Carlos había usado un reloj para pisotear mi dignidad en la tierra. Solté una risa silenciosa y tomé la mano de Durango. Te compraré uno mejor. Entonces, deslicé su reloj fuera de su muñeca y lo aseguré en la mía. Rebusqué entre mi ropa tirada, encontré el reloj que alguna vez preparé como regalo para Carlos, y lo arrojé a la basura. La muñeca de Durango era mucho más gruesa que la mía, y su reloj se deslizaba arriba y abajo en mi brazo. Bajo su atenta mirada, terminé lo que hacía, luego me acurruqué de nuevo en su abrazo. Déjame quedármelo. Esa noche, sentí que había perdido algo. Pero al mismo tiempo, había ganado algo mucho mejor. Inesperadamente, dormí profundamente. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, ya no estaba en el apartamento de Durango. ¿Dónde estoy? Me froté los ojos. Durango me estaba mirando. Las comisuras de sus labios se curvaron. Frente a la oficina del gobierno. Me incorporé de un salto, mirando por la ventana del auto. Efectivamente, estábamos estacionados frente a la oficina de asuntos civiles. El sol ya había salido, y parejas de recién casados entraban y salían con sonrisas radiantes. Bajé la mirada a mi ropa para dormir, luego a Durango, quien estaba impecablemente vestido con un traje a la medida. Tartamudeando, pregunté, ¿tú esperas que me case vestida así? Durango sonrió con calma. No te preocupes. La maquillista está en el auto de atrás. Tu atuendo también está listo. Dormías tan profundamente que no tuve corazón para despertarte. Su voz era tan suave, que por un momento casi me hizo creer que realmente me amaba. Asentí. Entonces, iré a prepararme primero. Durango salió del auto y dijo, cámbiate primero. La puerta se cerró, y las persianas de las ventanas se bajaron por completo, asegurando que nadie afuera pudiera ver adentro. Tomé el sencillo vestido blanco y me lo puse, solo para darme cuenta de que había un velo cuidadosamente doblado en su interior.
Durango había pensado en cada detalle. Esto era mucho mejor que el matrimonio civil que alguna vez imaginé. Incluso cuando sostuve el certificado de matrimonio en mis manos, aún se sentía irreal. Por mucho tiempo, pensé que la única persona con la que entraría a este lugar sería Carlos. Pero en solo un día, ese lugar lo ocupaba otra persona. Y, extrañamente, sentí una tranquila alegría. Gloria. Estaba mirando el certificado de matrimonio cuando la voz de Durango me sobresaltó. Me llevé una mano al pecho, tratando de calmar mi respiración. ¿Qué pasa? Su expresión tenía un leve matiz de culpa. Tal vez tenga que hacer un viaje de regreso a B-City. ¿Quieres venir conmigo? Presioné mis labios, pensativa por un momento. Pasar nuestra noche de boda separados no se siente bien, ¿verdad? Durango rió, su postura se relajó por completo. Me revolvió el cabello con indulgencia. Entonces, iremos juntos. Después de salir del registro civil, fuimos directo al aeropuerto y abordamos el jet privado de Durango. Justo antes de subir al avión, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Contesté, solo para escuchar la voz agotada de Carlos al otro lado. Te vi en el aeropuerto. ¿A dónde vas? Me quedé congelada por un momento. Durango apretó mi mano con más fuerza. ¿Quién es? Colgué, bloqueé el número y sonreí a Durango. Nadie importante. Cuando el avión aterrizó, todo en B-City me resultaba desconocido. Nunca había estado aquí antes. Mi única referencia de B-City era el acento de Durango. Su voz siempre había sido agradable, aunque en la ciudad, ese tono suyo parecía fuera de lugar. En el auto, Durango abrió su laptop para una videoconferencia, mientras frotaba distraídamente su pulgar contra el dorso de mi mano. Sin nada más que hacer, tomé una foto y la publiqué en mis redes sociales. Elsie la marcó con "me gusta" al instante y me envió un mensaje. Elsie, ¿por qué estás en B-City? Elsie, descubrí quién era la mujer con Carlos. Es de B-City. Elsie, Dios mío, escuché que regresa hoy también. Elsie, ¿vas a confrontarla? Elsie, espera por mí. Estoy reservando un vuelo. Elsie, no dejaré que sufra sola. Elsie siempre tenía una imaginación hiperactiva. Toqué el reloj de hombre en mi muñeca y solté una risa. Le envié una foto de mi mano con el reloj. Yo, estás exagerando. Yo, solo estoy aquí de viaje con mi esposo. Los mensajes se detuvieron. Luego, unos momentos después, mi teléfono comenzó a vibrar furiosamente. Eché un vistazo a Durango, quien aún estaba en su reunión, y rechacé la llamada apresuradamente. Pero él sí no se rindió, siguió llamando sin cesar. Respóndela. Me tapé el altavoz. ¿No te molestará? No. Adelante. Con la aprobación de Durango, finalmente contesté, bajando el volumen por si acaso. La voz aguda de Elsie explotó a través del altavoz. Elsie, tu esposo. Elsie, ¿con quién te casaste? Elsie, no elegiste a alguien al azar solo para fastidiar a Carlos, ¿verdad? Elsie, te volviste loca. Lancé una mirada furtiva a Durango para asegurarme de que no estaba prestando atención, luego exhalé suavemente. Mi esposo es Durango. Perdida en mi conversación con Elsie, no noté que Durango, aún en su reunión, estaba sonriendo. Mientras le explicaba todo a Elsie en el camino, repetidamente le aseguré que hablaba en serio y que no lo hacía solo para molestar a Carlos. Solo entonces finalmente se tranquilizó. Después de prometerme que vendría a buscarme en B-City en un par de días, colgó la llamada. Para cuando terminé la conversación, el auto ya se había detenido en su destino. Durango había terminado su llamada hace rato y ahora descansaba su cabeza sobre su mano, mirándome. Me estaba acostumbrando a que Durango me mirara de esa forma. Cariño. Durango entrecerró los ojos levemente, una sonrisa jugueteando en la comisura de sus labios cuando me llamó esposa. Todo mi cuerpo se congeló. Fue como si una corriente eléctrica recorriera mi espalda, enviando escalofríos por mi piel. Luché contra la urgencia de sonreír, pretendiendo calma mientras respondía, bebé. Claramente, Durango no esperaba esa respuesta de mí. Chasqueó la lengua y de inmediato llamó al conductor, quien acababa de bajarse. No entendí lo que decía, pero antes de que el conductor saliera del estacionamiento, regresó rápidamente,
se subió al asiento del conductor y arrancó nuevamente. Miré a Durango con confusión. ¿A dónde vamos? Durango tomó mi mano, acariciando suavemente mis nudillos mientras respondía. Pensaba llevarte a la pista de carreras para elegir un pony, pero de repente recordé, esta es nuestra noche de bodas. Aún falta lo más importante. No era una niña inocente. Por supuesto, sabía exactamente a qué se refería con lo más importante. No dije nada, pero mis dedos no pudieron evitar rascar juguetonamente su palma. La residencia de Durango en Bay-City era una mansión, mucho más lujosa que el penthouse que tenía en la ciudad. Era obvio que su residencia en la ciudad era solo temporal. Pero la casa era demasiado grande, y la paciencia de Durango parecía encogerse con cada paso que dábamos. Para cuando tropezamos en el dormitorio, enredados en besos y caricias, Durango de repente gruñó, necesito cambiar de casa. Fue un comentario extraño, inoportuno, que debería haber arruinado el momento. Pero en su lugar, hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Deslicé mis dedos a lo largo de su cintura y abdomen, tratando de provocarlo aún más. Pero mientras nuestros movimientos se volvían más íntimos, me di cuenta de algo. Durango era inexperto. El descubrimiento me dejó atónita. Sujeté su rostro y pregunté, ¿nunca has tenido una novia antes? El siempre compuesto Durango ahora estaba sudando, su mirada desviándose con incomodidad. No lo dejé evitarme. Mírame. Durango levantó la mirada, sus ojos oscuros ahogándose en deseo. Su voz era ronca, su cuerpo entero temblaba como un cachorro sacado del agua, empapado, indefenso, pero irresistible. Sentí un zumbido en mis oídos, pero aún así lo escuché con claridad. Con una voz tan hermosa que podría robar un alma, susurró, solo te he amado a ti. Por tantos años, solo ha sido por ti. Mi corazón se estremeció. Casi no podía creerlo. Pero en el momento en que me entregué completamente a él, las palabras de Claudio surgieron en mi mente. Cuando tienes suficiente riqueza material, el amor se vuelve puro. Y mientras pensaba en cómo Durango había sido exiliado a la ciudad, cómo tuvo que luchar solo para regresar a Bay-City, una punzada sorda recorrió mi pecho. Empecé a llorar. Durango entró en pánico de inmediato. Tomó unos pañuelos y comenzó a secar mis lágrimas con torpeza. No llores. Si no quieres esto, nos detenemos. No era que no lo quisiera. Lo jalé más cerca, negándome a dejarlo ir. Podías ver mi viejo apartamento desde tu casa en la ciudad. Compraste ese lugar a propósito, ¿verdad? Sentí como su cuerpo entero se tensaba. Solo llevábamos juntos oficialmente 2 días. Sin embargo, mi mente se inundó con imágenes de la soledad de Durango en la ciudad, de sus luchas para regresar a Bay-City. No entendía completamente todo, pero recordé cada palabra que Claudio me había dicho. En aquel entonces, solo pensé que estaba cuidando a un amigo de la infancia. Pero ahora, al recordar, me di cuenta de que, en algún punto del camino, el dolor de Durango había dejado cicatrices profundas en mi corazón. Me acerqué más a él, abrazándolo por completo. Lo quiero, Durango. Siempre lo he querido. Por supuesto, aceptar todo tenía un precio. Terminé atrapada en la cama durante 5 días enteros. Incluso hoy, cuando finalmente salimos, Durango tuvo que cargarme. Te llevaré a elegir un pony, dijo. Después de 5 días en cama, aprendí muchas cosas. Por ejemplo, en Bay-City había una prestigiosa pista de carreras, y Durango era parte de su junta directiva. Y cada dueño de un caballo en esa pista era una persona de poder, riqueza o ambas. En resumen, cualquier empresario con intereses en Bay-City soñaba con convertirse en propietario de un caballo de carreras. Pero no era fácil. La cuota de entrada era exorbitante, y se necesitaban al menos 100 recomendaciones de propietarios actuales. El dinero era la parte fácil. El verdadero desafío era la red de contactos. Incluso entonces, la decisión final de admisión dependía de una revisión de la junta directiva. Era un proceso exclusivo y despiadado. ¿Eso significa que será difícil para mí convertirme en propietaria de un caballo? Bostecé, acurrucándome más en el abrazo de Durango. Durango limpió las lágrimas que quedaban de mi siesta y pellizcó juguetonamente mi nariz. Para nada. Posees la mitad de mi fortuna, además de tener tanto a Claudio como a mí recomendándote. ¿Quién se atrevería a decirte que no? Eso me hizo incorporarme de inmediato.
¿Claudio también es propietario? No, es miembro de la junta. Eso me confundió. ¿Por qué Claudio, un empresario de la ciudad, estaría involucrado en asuntos de B-City? Pero después de saberlo, me sentí más tranquila y perezosamente volví a acurrucarme en los brazos de Durango, esperando a que llegáramos a la pista para elegir un caballo. Lo que no esperaba era encontrarme con alguien allí. Carlos estaba parado en la entrada, sosteniendo un paraguas para una mujer. Su postura era rígida, tan tensa que parecía más un guardaespaldas que los propios guardias de seguridad cercanos. En cuanto apareció Durango, la mujer se apresuró a acercarse y se presentó. Alcancé a captar algunas palabras. Quería convertirse en propietaria de un caballo. Detrás de ella, Carlos me miraba fijamente, sus ojos oscuros y difíciles de leer. Durango sin duda sabía quién era Carlos. Pero por alguna razón, permitió que Carlos y la mujer nos siguieran adentro. Tiré de su muñeca, bajando la voz. ¿Qué estás haciendo? Durango me miró. Después de asegurarse de que no había emociones extrañas en mis ojos, dejó escapar un suspiro de alivio. Me molestaron. Quiero vengarme por ti. Me quedé atónita por un momento, antes de aferrarme a su brazo con una sonrisa. Entonces, gracias, cariño. Solo había pasado una semana desde la última vez que vi a Carlos. Y sin embargo, al verlo nuevamente, no sentí absolutamente nada. El dolor de corazón que había sentido antes ahora parecía una simple ilusión pasajera. Aún así, quedaba un resentimiento latente. La forma en que terminamos había sido demasiado humillante. Verlo hacer el ridículo hoy sería su forma de disculpa. No sabía mucho sobre caballos, pero Durango era un experto. Bajo su consejo, elegí un hermoso caballo blanco puro con un brillo dorado bajo la luz del sol, majestuoso y noble. La mujer detrás de nosotros me llenó de halagos, mientras los ojos de Carlos casi se salían de sus órbitas. Había envidia. Había celos. Y había algo más, algo que se parecía mucho al odio. No entendía la mirada de Carlos, pero elegí ignorarla. Como siempre, Durango fue considerado. Me sonrió con suavidad. Preparé un atuendo de equitación para ti. Ve a cambiarte y, cuando regrese de la reunión con la señorita Catalina, te enseñaré a montar. Asentí. Así que la mujer se llamaba Catalina. Con eso en mente, seguí al personal hasta el vestidor privado de Durango. Pero tan pronto como salí, me encontré con Carlos fumando en una esquina. ¿No estás con la señorita Catalina? Aquí está prohibido fumar. Señalé el letrero de no fumar, mi tono indiferente, como si solo estuviera haciendo una observación trivial. Carlos apagó el cigarro en silencio y lo tiró a la basura. ¿Por qué no respondiste mis llamadas ese día? ¿Me bloqueaste? Fruncí el ceño, ya molesta. Terminamos. No quiero volver a tener contacto contigo. ¿Terminamos? Carlos soltó una carcajada amarga. Sin ti, he estado miserable, Gloria. No puedo dormir. No puedo comer. Puse los ojos en blanco, aferrándome a mi teléfono en caso de que tuviera que llamar a Durango. Carlos continuó. Realmente te extraño. ¿Podemos volver a estar juntos? No te rebajes de esta manera. Esos hombres ricos solo están jugando contigo. No sé cómo se dio cuenta de que había perdido mi dignidad. Al ver la mirada de pena en sus ojos, recordé de repente que nunca había sido honesta con él desde el principio. Señalé el Patek Philippe en su muñeca y me burlé, ¿no es suficiente con este reloj? ¿Ahora estás pensando en cambiarlo por una imitación barata, de esas que ni siquiera sé de dónde las compraste? Mientras extendía la mano, el reloj en mi muñeca, el de Durango, quedó a la vista. Carlos extendió la suya y me sujetó la muñeca, su mirada fija en el reloj. ¿Solo te dio un reloj rayado y con eso te basta para seguirlo ciegamente? ¿O tal vez, te dio algo más? No tienes dignidad. Has tocado fondo, ¿verdad? El agarre de Carlos era tan fuerte que me dolían los huesos, y no podía soltarme. Su mirada frenética incluso me asustó un poco. Era como si sintiera que su propiedad estaba siendo contaminada por alguien más, su deseo de destrucción reflejándose en sus ojos. Suéltame. Bajé la voz y le di una bofetada en la cara. El sonido fue claro y fuerte, y de inmediato, la cara de Carlos se enrojeció. Tú rompiste conmigo para ascender socialmente en la ciudad, y no dije nada.
¿Y ahora vienes a molestarme? Carlos, ten algo de dignidad. Carlos se rió fríamente. Durango está casado, es un matrimonio de negocios, y tú, una amante, vienes a hablarme de dignidad. Mirar la expresión distorsionada de Carlos me hizo querer reír de la rabia. Reuní toda mi fuerza para sacudir su mano y me alejé, agarrando mi teléfono para llamar a Durango. La llamada se conectó rápidamente. Bebé, ven a la puerta del vestidor. Me han calumniado de ser una amante. Colgué de inmediato. Carlos aún estaba en estado de shock cuando me di la vuelta para entrar al vestidor y cerré la puerta con llave, tratando de calmarme. Miré mis pies, respirando profundamente, pero aún me sentía insatisfecha. Abrí la puerta de nuevo, asomé la cabeza y, al ver que Carlos todavía estaba allí, salí y le di una patada fuerte. No estaba preparado y cayó al suelo de inmediato. Basura. ¿Qué está pasando? La voz de Durango sonó detrás de mí mientras tomaba mi mano. Le expliqué todo, y era obvio que Durango estaba furioso. Se giró hacia Carlos con una mirada fría. ¿Sabes que la difamación y la calumnia son delitos? Durango me empujó detrás de él con firmeza, mientras Carlos, en lugar de retroceder, se preparó para confrontarlo. Ya estás casado, señor Durango. Mi novia es joven. No puedes simplemente manipularla así. Durango se quitó las gafas y me las entregó antes de empujarme suavemente a un lado. No te acerques, me dijo. Agarré su brazo y negué con la cabeza. No seas impulsivo. Carlos ya no tenía redención, y no dejaría que agitara más emociones en mí. Lo que realmente me preocupaba era que Durango saliera herido. Durango se agachó y me miró. Ese día, cuando lloraste en mi auto, mi corazón casi se rompió. Déjame vengarme por ti, ¿de acuerdo? Me miró pacientemente, esperando mi respuesta. Mientras tanto, Carlos, detrás de él, seguía lanzando palabras hirientes. Déjala ir, es mía. Hemos estado juntos 6 años. Gloria, ¿realmente vas a ser la amante de un hombre casado? Respiré hondo. Pensé que Carlos entendería en cuanto escuchara cómo me dirigía a Durango. Pero, lamentablemente, no lo hizo. Me aferré a Durango y enterré mi rostro en su pecho, frotándome contra él. No te lastimes. Durango me acarició la espalda, luego me apartó suavemente y lanzó un puñetazo directo a la cara de Carlos. ¿Cómo te atreves a decir que estuvieron juntos 6 años? Lo que en realidad pasó fue que ella te soportó 6 años. Está bien, puedo aceptar que la trataste bien, pero eso lo puedo dejar ir. Pero tú la engañaste. Y encima, tienes el descaro de ser tan desvergonzado. Con cada frase, Durango le propinó un golpe a Carlos. Carlos no pudo contraatacar, pero su mirada seguía llena de furia. Agarré el brazo de Durango, con la voz temblorosa. Es suficiente. Carlos, su matrimonio es conmigo. Tú ya tienes a otra mujer. Dejemos esto atrás pacíficamente. Por favor, no me busques más. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par con incredulidad, sacudiendo la cabeza repetidamente. Miré la mano de Durango para asegurarme de que no estuviera lastimada, luego tomé aire y enfrenté a Carlos. Luché por mi derecho a elegir mi matrimonio. Iba a decírtelo ese día. No tuve la oportunidad. Carlos, te oculté mi verdadera identidad y tú me engañaste. No nos debemos nada. Por favor, no vuelvas a molestarme. Los ojos de Carlos de repente se llenaron de frialdad. Pero sabía que no era porque me amaba. Era porque había descubierto que yo era una heredera millonaria. Carlos colapsó en el suelo, y ya no quise mirarlo más. Agarré la mano de Durango y me di la vuelta para irnos. Durango, con la mano aún enrojecida por los golpes, puso cara de dolor. Me duele mucho. Estaba actuando tan indefenso, que decidí seguirle el juego y examinar su mano con seriedad. Definitivamente estaba enrojecida, debía dolerle. Soplé suavemente sobre ella y la froté, regañándolo. Te dije que no hicieras nada. Pero tenías que actuar. Durango me atrajo hacia su pecho. Él te hizo llorar. Yo no estaba feliz. Pero está bien, de ahora en adelante, te haré feliz. Cuando Durango dijo que me haría feliz, no eran solo palabras vacías. En B-City, pasé más de un mes, y cada día fue una nueva sorpresa.
Especialmente el día en que me propuso matrimonio. Se esforzó al máximo. Al principio, pensé que solo era una cena casual. Pero cuando los fuegos artificiales iluminaron el cielo sobre el Puerto Victoria, Durango se arrodilló ante mí. Sus ojos estaban llenos de devoción, y en su mano sostenía un anillo. Te he amado por tantos años. Y tendremos muchos, muchos más por delante. ¿Te casarías conmigo? Extendí mi mano, esperando que él deslizara el anillo en mi dedo. Creí en su amor por mí, y creí que yo merecía ser amada. Siendo sostenida por Durango, besada apasionadamente, le respondí con la misma intensidad. Claudio aún no había regresado del extranjero, pero tan pronto como supo que habíamos registrado nuestro matrimonio, me envió un regalo de bodas. Era un testamento que había firmado con Durango. Aunque Durango era joven, y aunque en ese entonces aún no estábamos juntos, ya me había cedido la mayor parte de su fortuna. Claudio dijo que no entendía por qué Durango me amaba tanto, cuando apenas tenía conexión conmigo. Yo tampoco lo entendía. Así que, cuando me propuso matrimonio, le pregunté. Durango tomó mi mano y entrelazó nuestros dedos. ¿Son hermosos los fuegos artificiales? Son hermosos. Su mirada se suavizó, como si recordara algo lejano. Cuando llegué por primera vez a la ciudad, había una niña que tomó mi mano y me dio la bienvenida. Me dijo que mi acento era bonito. En ese entonces, pensé, esta niña es tan hermosa. Más hermosa que los fuegos artificiales más brillantes.